Muchas gracias por todos los comentarios que me estáis dejando aquí la verdad que solo los puedo ver yo, como sabéis. Ya estáis acostumbrados a los seminarios web. Y nada, podéis ver mi pantalla correctamente. Entiendo que sí, mi equipo me ha confirmado que se ve fenómeno la presentación de Blackbird Fans. Y solo me queda que me lo digáis vosotros. Así que muchas gracias a vosotros. Pues le estoy leyendo todos los comentarios. La primera vez que me escuchas en un seminario, pues nada, muchísimas gracias. No voy a decir nombres, a menos que me lo pidáis, por un tema de protección de datos, pero bueno, vamos a darle caña esta tarde. La verdad es que estoy, como os decía, súper contenta de poder explicaros un poquito cómo está funcionando Blackware Fans durante estos meses de nacimiento que hemos tenido, que la verdad han sido maravillosos. Estamos generando unas carteras, ¿qué os voy a decir? Pues preciosas, está yendo todo fenómeno, pero ojo, porque hoy vamos a explicar qué hacemos, cómo. Hoy vamos a analizar como sabéis, el Cartesio Y, que la verdad, el Cartesio Y, que es uno de los fondos que hemos añadido a nuestra shortlist. Y bueno, poco más que deciros. Hoy os voy a explicar, si ya estamos más o menos todos integrados, voy a empezar un poquito con la presentación. Como sabéis, hay muchos de vosotros que formáis parte de Blackbird, de esta casa maravillosa que fundamos con Mark hace 7 años. Nada menos, cumplimos 7 años este enero y estamos muy contentos. Gracias a todos los que habéis hecho posible que eso sea así y por, bueno, 70 más si cabe. Pues, ¿qué deciros? Que la verdad, como sabéis, Blackbird Fans es un proyecto que estamos liderando nosotros. Yo lidero personalmente, lo lanzamos hace unos meses y estamos desarrollando, como sabéis, pues minuciosamente en Blackbird Broker, ¿no? El Blackbird Broker, como sabéis, es el broker online de nuestra ESI, de A Capital BBVA Agencia de Valores. Y yo os diría que en este proyecto vamos a apostar muy fuerte por una versión pues más millennial, ¿no? De lo que viene siendo la parte de fondos más 3.0 en el mundo de la inversión, con una manera de hacer que nunca hasta ahora pues se ha hecho en España, ¿no? Y que estamos convencidos, la verdad, que cambiará la manera de invertir en fondos de inversión y así lo estamos intentando. Lo estamos intentando igual que lo hemos hecho con otras muchísimas vías, ¿no? La verdad que creo que, de hecho, ya lo estamos haciendo. Yo creo que estamos consiguiendo reinventar este sector. Es lo que siempre nos ha caracterizado en esta casa, en BlackBerry, y la verdad que hemos crecido mucho estos últimos, como os decía, 7 años y estamos súper orgullosos de estar pues copando prácticamente todos los ámbitos del mundo de la inversión en España y ejerciendo pues dicha labor con la máxima calidad que nos caracteriza, ¿no? La verdad que, como os decía, muy contentos por ello, espero que nos sigáis apoyando y que, bueno, que no decaiga nunca, porque la verdad es un sueño que tenemos con Mark y así lo estamos llevando a cabo. Entiendo que se me escucha bien. Cualquier pregunta que tengáis, alguien si me lo puede confirmar os lo agradecería. Cualquier pregunta que podáis tener, podéis pararme. Si es un poco técnico, yo lo que voy a hacer es daros una pincelada un poquito como os estoy haciendo ahora, pues qué somos, qué hacemos. Luego entraremos a la parte de mercado, que sé que muchísimos de vosotros estáis pendientes de los mercados, porque la verdad que estamos en una estampa controvertida, si puedo utilizar la palabra, aunque ya sé que hay muchísimos de vosotros que nos leéis en los medios que formáis parte de Black Bear y que, repito, os agradecemos que estéis ahí, así que ya sabéis cuál es nuestra postura, pero la repasaremos bueno, sin menoscabo de que quede muy clara, ¿no? Pues por deciros un poquito, ¿no? Aquellos que os unís a Blackbird en el día de hoy, porque este es un evento en abierto también, para aquellos que conocen y no conocen Blackbird, así que para aquellos que conocen Blackbird, pues les sonará todo pues, lo que os vamos contando diariamente, ¿no? Pero por deciros algunos hitos, ¿no? Tras este primer año de actividad, pues hemos consolidado, la verdad, hemos conseguido consolidar, mejor dicho, nuestra agencia de valores con un patrimonio asesorado, distribuido e intermediario, estas 3 patas, aproximado de 100 millones de euros. Y con Blackbird Funds cerramos un proyecto en el que damos, como sabéis, servicio y cabida a aquellos inversores, pues os diría, pues con la mente inquieta, ¿no? Que tenéis esas inquietudes por aprender, por mejorar de forma notable en los mercados financieros. Y para explicaros un poco cuál es nuestro plan de expansión, que si formáis parte de esta casa también, pues es muy importante que tengáis en cuenta, ¿no? La verdad que creo que es ambicioso como nosotros, como nos caracteriza ya nuestra forma de ser, ¿no? Es nuestra norma, tanto para Marc, que es mi socio, como para mí. Tenemos un objetivo de crecimiento orgánico, quiere decir que lo haremos de forma lenta, sin grandes publicidades, no nos caracteriza este tipo bueno, de copar el mercado con grandes publicidades y demás, porque creo que nuestros servicios es bueno y bueno, aparte de hacerlo por crecimiento orgánico, como os decía, que es como lo estamos haciendo hasta ahora, como lo venimos haciendo desde hace 7 años, lo haremos vía adquisiciones empresariales, que ya son prácticamente un hecho algunas de ellas,
Entonces, aproximadamente nos situaríamos unos 300 millones de euros para el final de este 2019, lo cual me parece récord absoluto en cualquier empresa que se haya constituido, como es Black Bear Broker, que es nuestra ESI regulada, en un año de actividad. O sea, estamos contentísimos, ¿no? Como sabéis, puntualizarlo, estamos en 2 plazas, estamos en Barcelona, estamos en Madrid. En Madrid estamos en la Torre de Cristal, maravillosa, os podéis venir a ver, me podéis venir a ver, que ya estoy dirigiendo la sede de Madrid. Y en Barcelona lo tenéis a Mar con todo el equipazo también en Avenida Diagonal. Estamos contando, como os decía, con un equipo humano fantástico de 15 supports, 7 analistas y, por supuesto, como sabéis, bajo el liderazgo de Marc y mío, que somos quienes gestionamos absolutamente toda la parte operativa, y no sale nada que nosotros no hayamos monitorizado, ¿no? A ellos, desde aquí, a todo mi equipo, os agradezco enormemente el desempeño realizado a diario. Sin vosotros no podría crecer a este ritmo, no podríamos crecer a este ritmo, ni siquiera imaginarlo, ¿no? Yo os digo, siempre mantengo como premisa vital, muchos me conocéis, los que estáis aquí, sabéis el carácter que tengo, que desarrollador en muchos aspectos, pero ello me ha llevado a tener, digamos, unos sueños, y si os puedo dar un consejo, por eso os voy a hoy os estoy presentando a aquellos que no conocéis Black Bear Broker y Black Bear Fans. Hemos hecho de nuestros sueños realidad, no hemos hecho fantasía de nuestros sueños, y eso nos ayuda a que este sueño pues sea tangible en nuestro equipo y realmente batir al mercado como lo estamos haciendo desde hace años, ¿no? Por lo tanto, estamos consolidando un sueño, como veis. Aquí tenéis algunas pinceladas que os voy a dejar, que evidentemente lo tengáis, esta presentación, tanto como os va a llegar toda la parte del seminario de hoy. Hemos consolidado un sueño, nos constituimos en 2012, finales de 2011, pero realmente empezamos en enero de 2012. Como sabéis, 2014 entramos en el mundo del análisis, hicimos la casa de research de Black Bear y desencadenamos bueno, como sabéis, la parte del MAP, GoEx Carbures. La cronología la conocéis muy bien, creo, pero para aquellos que no, pues os la dejo por aquí. 2016 entramos en el mundo de la gestión con nuestro primer vehículo asesorado. Repito, nuestra SICAP la gestionamos desde 2016. Esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta, básicamente porque hay mucha gente que nos ha dicho que nuestro track record es pésimo, y no lo es. Simplemente tenéis que mirarlo a partir del 2016, porque nosotros compramos esta SICAP y de ahí que la rentabilidad anterior no sea nuestro. 2017 llega la licencia por fin de la CNMV con ese 270, es el número que nos regula, fundando Black Bear Broker, como os decía en un inicio, nuestra ESI regulada, de A Capital Renta Variable, aquí es la SICAP, de A Capital BB Agencia de Valores. Y al final, en el 2021, consideramos que vamos a consolidar a Black Bear Broker como el broker referencia en España, posteriormente Latinoamérica y Europa. Eso será un hecho. Estamos trabajando muy duro para ello y estoy convencida de que tendremos el placer de acontecerlo en breve. Después de esto, vamos a entrar un poco con la filosofía, ¿no? Sabéis que Black Bear Funds pues es un proyecto que, como os comentaba, lidero y se apoya en 3 pilares básicos, ¿no? La transparencia, ¿de acuerdo? La información y la filosofía de inversión. Para nosotros es fundamental que quede muy claro esto, ¿no? Como podéis ver, nosotros estamos muy centrados en este tema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues bajo el amparo de esos 3 pilares, nosotros construimos, mejor dicho, un modelo de inversión en el que el partícipe pues, es parte protagonista, yo creo, indiscutible, gracias al trabajo por parte de Black Bear Funds, del equipo que tengo de Black Bear Funds, que consiste en poner en contacto gestora e inversor con el objetivo pues, de compartir y entender esa filosofía de inversión que está marcada en nosotros, ¿no? En Black Bear, y de ese modo pues, formar parte de una historia de largo plazo, ¿no? Como os decía, con la transparencia, con un eje fundamental para nosotros, que es tener vocación de permanencia, que vosotros también lo tengáis en nuestros vehículos asesorados, y el largo plazo es algo muy, muy importante para nosotros. Si esto no sucede, habremos fracasado, y como siempre mantengo, pues el fracaso no es opción para nosotros. Jamás lo fue, no lo va a ser nunca, así que espero teneros en un largo camino. Como sabemos, y os repito muchas veces en mis artículos, ¿no? En la vida nunca perdemos, siempre aprendemos o ganamos, ambas nos han llevado aquí, y la verdad que estamos contentos por ello. Por lo tanto, como veis en pantalla, partícipe, gestora, broker, y evitamos el conflicto de interés, ¿no? Al final es muy importante que sepamos de dónde nace esto, ¿no? En este sentido,
Yo os diría que creo que el verdadero motivo de los malos resultados de la gestión activa que hemos tenido, que no nosotros hemos tenido, sino que ha tenido, digamos, el sector en general, yo creo que parte porque más del 80% de los fondos de inversión no baten a sus índices de referencia. Y esto se ve a los conflictos de interés, como os decía, principalmente, ¿no? Yo creo que habitualmente los grandes grupos financieros, y sabéis que somos muy tajantes en cuanto a dar y a otorgar al mercado nuestra postura, yo creo que alimentan sus brokers con los recursos captados por sus sociedades gestoras, como sabéis, y este conflicto de interés yo creo que es lo que ha propiciado, ¿no? Un endurecimiento tan severo en la norma, en la ley, ¿no? Como sabéis, y es una ventaja para las gestoras y para nosotros. Para las gestoras, ¿cuáles son las ventajas? Pues te diría que, entre otras cosas, que el conflicto de interés no esté encima de la mesa, que puedan tener los clientes al final un mejor asesoramiento. ¿Y cuáles son las gestoras que nosotros consideramos que siguen un poquito esta línea? Pues aquellas gestoras que yo creo que se comprometen con sus fondos, con esos vehículos que asesoran, invirtiendo su propio dinero, como hacemos nosotros en nuestros vehículos, y estas son las que suelen batir a largo plazo a los índices de referencia, ¿no? Como es nuestro caso. ¿Por qué? Porque les importa, ¿no? Yo creo que el problema no está en la gestión, está en los conflictos de interés. Como os decía, y estamos monitorizando desde aquí, ¿no? Vamos a entrar en la parte de mercado. No sé si tenéis alguna pregunta. Ya hemos terminado con la parte de la presentación. Si tenéis alguna preguntita hasta aquí, vamos a estoparnos, digamos, y espero que me la comuniquéis. Si no, entraremos con la coyuntura de mercado. Vale, pues entiendo que por el momento no tenemos preguntas. La verdad que eso es genial, porque quiere decir que me habéis entendido perfectamente. Como veis, tenemos aquí la evolución de los mercados, ¿no? En este sentido, os diría que lo que vamos a ver a continuación, como veis, es dicha evolución y el comportamiento de los principales mercados cotizados, ¿no? Enero, por ejemplo, en la evolución de los mercados, como podemos ver, pues está como podemos acontecer, destacando, yo creo, como un mes extraordinario para nuestros mercados, con subidas en el precio del crudo del 17%. En este sentido, supongo que lo podéis ver a través de vuestras plataformas. Nosotros también somos plataformas, así que lo podéis ver desde nuestra plataforma, que es el Black Trader, que cualquiera que quiera una demo también se la podemos otorgar. Mi equipo estará pendiente de ello. Nosotros simplemente hoy analizamos, ¿no? Como os decía, subidas en el precio del crudo del 17% y cerca del 10% en las bolsas americanas, ¿no? Como podemos ver en el gráfico. Aquí os he puesto un comparable para que veáis un poquito más o menos entre IBEX, ISPI, en el SP500, Nasdaq, Eurostoxx, DAX y petróleo, ¿de acuerdo? Hemos visto una subida considerable del 17,52 en el petróleo y los índices que más o menos son referencia para nosotros. En ese sentido, en cuanto a la evolución de los mercados, yo os diría que, como podemos ver en esta parte, ¿no? Las bolsas pues, han experimentado un fuerte rebote en el primer mes del año, tras desplomarse un 20%, como podéis ver. Y los principales mercados de renta variable, yo creo, en el caso de América, han logrado frenar ese pánico y retomar el movimiento alcista con rebotes que para mí alejan, al menos emocionalmente, esos fantasmas sobre un mercado bajista prolongado en el tiempo. Podéis ver cualquiera de nuestras opiniones acerca del mercado bajista en la tribuna, en el OK Diario que tengo todos los lunes, y ahí hemos estado siguiendo un poco todo lo que viene siendo dicha coyuntura y la parte de posicionamiento técnico y sobre todo operativo, ¿no? Que como bien sabéis somos bastante siempre concisos y tenemos una operativa muy clara, ¿no? Pero bueno, como bien sabéis, y os decía, ¿no? La opinión de nuestra casa, de BlackBerry Research, es que el mercado bajista en Estados Unidos se abre camino debido pues, a la sobrevaloración del mercado tecnológico, como sabéis, y de algunos sectores como puedan ser la marihuana, la robótica, la banca de inversión y el consumo cíclico, ¿no? Yo os diría que entendemos que el movimiento de los precios siempre os provoca cierta fatiga al inversor, ¿no? Pero no podemos hacer de las emociones un elemento decisor, como os mantengo muchísimas veces en el plano psicológico, porque yo creo que ni el pánico es un elemento decisor, ni tampoco el alivio, que también es otra parte que hay que trabajar, porque no solamente hay que trabajarlo cuando entramos en pánico en el tema operativo, sino también en las diferentes fases psicológicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la única realidad es que, por ejemplo, en el caso del Nasdaq lo vemos que ha caído un 23% en menos de 3 meses, ¿vale? Y en ese sentido,
yo creo que prácticamente lo mismo que el IBEX ha perdido durante un año y medio de caídas. Entonces, tenemos que entender el trasfondo de todo esto, ¿no? Eso yo creo que se explica básicamente, o explica, mejor dicho, la elevada volatilidad de un mercado, pues, como veis, calentado y sostenido por el margin debt y las políticas monetarias no convencionales, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy importante que tengáis en cuenta los patrones y las bases macroeconómicas, que eso es fundamental, ¿no? A pesar de la caída, yo creo que el Nasdaq ha rebotado, como veis, con violencia, está desarrollando ya un movimiento alcista del 20%, que hace pensar a las principales gestoras de fondos de inversión que la pesadilla esta que han tenido durante estos meses se ha completado y esa fiestita que tenían pues sigue su curso, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener mucho ojo con la complacencia porque nosotros creemos que es muy peligrosa y no se está teniendo en consideración pues que el consumo se sujeta por la burbuja de los mercados, sabéis que está provocada por la Fed, y que el mercado laboral se está sujetando sobre unas condiciones contractuales muy frágiles. Lo que yo creo que se demuestra pues con la cantidad de populismo político que hemos visto en estos meses, no solamente aquí en España, sino en general, y estos populismos han aflorado, yo creo, sobre una sociedad que se caracteriza por el descontento generalizado sobre el establishment político, descontento que personalmente comparto, pero bueno, no vamos a entrar en partes políticas porque si no nos tiraríamos aquí hasta mañana y no llegaríamos a nada. Por lo tanto, históricamente, yo creo que tenéis que tener muy claro, ¿no? Que el mercado, las diapositivas os las he puesto más que nada, como veis, os voy pasando de una forma light porque no quiero que os centréis tanto en las diapositivas, sino más en el speech, en el discurso que hoy os traemos, porque creo que es muy importante entender el trasfondo del mercado y por qué estamos en este punto, ¿no? Por lo tanto, si habéis estudiado un poco de historia de mercado, sabéis que el mercado se ha saneado, mejor dicho, la aberración con dolor. Y cuando hablo de dolor de verdad, dolor en serio. O sea, lo que hemos visto ha sido un frágil temor, ¿no? Yo creo que no ha escarmentado a nadie por el momento, ¿no? Y en este punto os diría que la codicia se impone al temor. Yo creo que se impone en este sentido al temor, pero no al dolor. Nunca se impone al dolor la codicia. Por lo tanto, estamos en un punto que todavía no hemos llegado. No olvidéis esto, ¿no? Yo creo que necesitamos ver un mercado que limpie la codicia, esa codicia de la que os estoy comentando, ¿no? Y que enseñe pues, a la mayor parte de este mercado, ¿no? Que el resultado aleatorio y este es el resultado que tiene el sujeto pues, a la complacencia de un mercado alcista, pues no es sostenible a largo plazo, ¿no? Yo me temo mucho que eso todavía no ha sucedido y tenemos que estar muy pendientes de que esto pues no nos, ¿cómo os diría? Nos deje operar de una forma tranquila y con la cabeza muy centrada, ¿no? Estamos en un punto muy complicado, ¿no? Si no, os puedo refutar datos. El primero, mira, por ejemplo, estamos viendo la parte del VIX, como ven, estamos hablando de dolor, de miedo, de pánico, de temor en general, ¿no? Y en la parte del VIX, yo creo que el primer punto que deberíamos refutar, como os decía, a través de los datos, es que este repunte de la volatilidad pues no se ha visto acompañado por el VIX, ¿no? Que se ha disparado hacia las 30 unidades, como podemos ver. Yo creo que para hablar de un mercado bajista completado necesitamos pues ver como mínimo las 50 unidades en este indicador del miedo, ¿no? Aparte, yo creo también pues que necesitamos una ejecución masiva de créditos, es decir, que el NICE y el margin debt que os comentaba antes, pues debería sufrir un colapso y un claro violento desapalancamiento, ¿no? Eso tampoco ha sucedido por el momento. Y al final es importante tener en cuenta estas métricas que controlamos porque son muy importantes, ¿no? Y finalmente, si observamos en las siguientes diapositivas, en cuanto al largo plazo de la historia, en los gráficos que os estoy adjuntando aquí a continuación, que podéis ver, en el 2000 y en el 2007, podemos ver lo que está pasando hoy, que ha pasado otras veces. No sé si lo veis. O sea, tenemos repuntes que ya hemos visto en otros puntos de mercado. El mercado del 2000 al 2003 es, digamos, un repunte considerable y al final el 2008-2009 ya lo hemos visto, ¿no? Por lo tanto, centrándonos un poco en esta parte, yo os diría
que aparte de las partes de los focos de interés que podamos tener, me gustaría añadiros alguna cosa que ahora estaba pensando, ¿no? Yo, en este sentido, no pretendo deciros qué va a pasar o qué no va a pasar, ¿no? En ese sentido, como veis en esta primera parte, ¿no? Que creo que es importante remarcar, la primera, en este sentido, parte de la burbuja de Internet. Como podéis ver, ¿no? Allá por el año 2000, que creo que muchos de vosotros recordaréis como operadores, como sabéis, el Nasdaq cayó en un primer envite bajista más de un 40%, como estamos viendo, y en este sentido, pues, para rebotar después, un más 43%, ¿no? Esto es muy considerable antes de caer un 80%. Por lo tanto, si somos capaces de acontecer esto, yo os diría que el segundo punto que estamos viendo, ¿no? En la siguiente diapositiva pues observamos el segundo hito, os diría bajista, en este sentido, que el Nasdaq, yo diría del siglo XXI, ¿no? Concretamente 2007, como os estoy remarcando aquí, el mercado cayó nada menos que un 25% para rebotar después con fuerza más 24%, como podéis ver, antes de desplomarse hasta un 60%. Hemos visto estos movimientos históricamente, allá es donde quiero ir. Yo, como sabéis, como no me guionizo, os voy dando perlas, ¿no? Pero más o menos creo que se me va entendiendo. No sé si alguien me lo puede remarcar, se me está entendiendo más o menos en cuanto al speech, no en cuanto a la filosofía que tenemos. Esto y esto lo hemos visto en otros momentos. Por lo tanto, mucho cuidado, porque lo podemos ver. Con todo esto que os estoy diciendo, la verdad, yo no pretendo deciros que el mercado caerá en Wall Street. Lo que trato de deciros es que el riesgo que sujeta el mercado alcista no ha desaparecido en ese sentido. Y que lo que hemos acontecido, aunque por muchos es visto como un mercado bajista, por nosotros es visto por ahora como el arranque de él o meramente una corrección. Por lo tanto, yo quería hoy plasmaros un poquito qué sucedió antes de los grandes desplomes para que seáis conscientes de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Lo que hay que entender muy bien es que si volvemos a la volatilidad, yo creo que, de que os estaba comentando antes, la posibilidad de que el Nasdaq construya una secuencia de mínimos decrecientes, yo creo que existe todavía. Y que, por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo la cautela, puesto que, como veis, lo que está sucediendo hoy, como os decía, sucedió en el 2000, sucedió en el 2007, y los dos puntos en los que vivimos una vuelta primaria del mercado en el siglo XXI son estos. Cierto es también que un mercado bajista pues difícilmente se impone, ¿no? Y que tratar de predecirlo con cabezonería, como veo mucha gente por el sector, es un error, claro. Nosotros muchas veces nos dicen, pero ahora no estás bajista, pero ojo, somos traders, operamos. Nosotros rentabilizamos, no somos adivinos, no queremos predecir los precios. BlackBerry jamás se caracterizará por decir lo que va a hacer en el mercado, sí por dar una opinión. Que esa opinión luego se suceda, pues bien por nosotros. Pero más allá de eso, tenéis que entender que es una postura, una posición. Así que nosotros no nos creemos mejor que nadie en este sentido. Pero bueno, en BlackBerry yo creo que hemos adoptado por, como os decía, por esa cautela y sobre todo por la adaptabilidad como traders. No estamos positivos en Europa, pero estamos todavía negativos en general en la bolsa americana, como os estoy exponiendo hoy y como expongo cada lunes en mi tribuna de opinión en la portada de OK Diario, la podéis escuchar, no la podéis leer todos los lunes. Es que también estamos por la tarde en Intereconomía el lunes, así que aquí sí que nos podéis escuchar a las 4:30, pero la portada está el lunes todo el día allí y podéis ver más o menos cómo vamos siguiendo ese mercado, ¿no? En este sentido, para nosotros es muy importante que vosotros estéis al tanto de toda esa sucesión, ¿no? De todo ese suceso que va pasando poquito a poco para entender muy bien en qué postura estamos, ¿no? Pues por otro lado, preguntas hasta aquí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Quiero que quede clarísimo. Ya sabéis, repito, yo no voy bien nada, así que me podéis parar cuando queráis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entiendo que no. Seguimos. Os estáis portando muy bien hoy, ¿eh? Yo no sé si realmente se está entendiendo. Ya sabéis que bueno, que yo hablando, la verdad que me falta muchas veces en los seminarios, por eso nunca soy partícipe de estar en los seminarios. Es algo que Marc me lleva persiguiendo desde hace muchos años. No me gusta porque yo soy una persona con una expresión no verbal enorme y la verdad que los seminarios me parecen muy fríos, no me gustan. Me gustan pues porque es una herramienta fantástica, pero me parece
que yo soy una persona mucho más comunicadora, entonces, bueno, parto por las conferencias y cuando queráis me podéis venir a ver y la verdad que me encantará. Pero bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis que yo un poco caótica para explicar, pero paramos y la resolvemos. Dicho lo cual, focos de interés en los mercados. ¿Cuáles son los focos? Es muy importante que tengáis en cuenta todo esto. Yo os diría que durante el mes anterior, en este sentido, estábamos hablando de varios factores que yo creo que podrían destacar una coyuntura desfavorable, como os comentaba antes, y lo hemos repetido por diestra y siniestra, ¿no? Italia, la Fed, el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, todo esto nos está volviendo locos y afortunadamente yo creo que parece que todo se resuelve favorablemente a expensas de ver el desenlace del Brexit, ¿no? Que es yo creo el principal foco de interés en estos momentos, que nos ha traído de cabeza desde que pasara y la verdad que es el desenlace, como digo actualmente, es algo muy importante para nosotros. Por otro lado, Italia pues ha cedido a las pretensiones de la Unión Europea, como era de esperar, y yo creo que ha posibilitado el avance en sus presupuestos, cosa que aplaudimos. Y Powell, que lo tenemos por ahí también, moderando ese discurso debido a los flojos datos macros, que no le ha quedado otra opción, ¿no? Y yo creo que esperamos únicamente 2 revisiones al alza durante este año por parte nuestra y del consenso de analistas, así que tranquilito estará, ¿no? Y Trump, por otro lado, qué deciros, ¿no? También ha aflojado el tono con China en un acercamiento con Pekín. Yo creo que podría desescalar esa famosa trade war que tenemos, así lo esperamos. Y esos más o menos son los focos, ¿no? En este sentido, pues os diría que considero que el entorno macro se ha relajado en el mes de enero, está facultando sobremanera el rebote en las bolsas americanas, pero ojo, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa en Europa, no? Seguimos marcando técnicamente un suelo sostenido de largo plazo, como estamos viendo, ¿no? Pero ojo, porque yo creo que está sin argumentos todavía para levantar el vuelo y acelerar la tendencia, ¿no? Eso es lógico en el arranque de un mercado alcista, así que tenemos que tener mucha paciencia y como es lógico en el arranque de un mercado alcista, de la misma manera es lógico que el rebote en Wall Street sea más acelerado por su estrechez, ¿no? Por esa estrechez técnica que estamos viendo. Por lo tanto, visto con objetividad, os diría y vengo manteniendo que Europa cotiza buenos múltiplos, aunque el sectorial bancario sigue pues midiendo el estado de la tendencia con mucha cautela, ¿no? Como podéis ver en los gráficos y en el mercado general. Estrategia operativa. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre los focos? La verdad, iremos y pasaremos a las dudas más tarde, pero bueno, si tenéis alguna. Aquí me estáis haciendo algunos apuntes, algunos de vosotros, que no son preguntas, es decir, vamos, si os parece bien, con la parte de si no entendéis algo, me decís, Gisela, pues esto no lo he entendido, vuelve a repetirlo, vuelve a explicarnos un poquito cómo funciona, o la filosofía, os la vuelvo a explicar. Si hacemos apuntes o preguntas, las dejamos para el final, ¿vale? Si os parece bien. Por lo tanto, estrategia operativa, ¿qué nos compete? Somos traders, señores, y lo que nos encanta es operar. Pero ojo, operar bien, operar correctamente. Y cuando nos tenemos que aguantar un poquito, pues nos aguantamos, nos mantenemos al margen y esperamos. ¿Cuántas veces os repetiré? Somos francotiradores. Francotiradores. Un francotirador espera su momento y en ello estamos, ¿no? Pero bueno, yendo un poquito más a la parte de, digamos, de asset allocation, de en qué estamos, qué nos compete, dónde vamos. Aquí no os voy a hablar del speech primero por aquí, porque si no luego ya os metéis aquí solamente a mirar las compañías y me dejáis de escuchar. Entonces, vamos a intentar primero explicaros el posicionamiento para luego entrar en lo que os encanta, que son las compañías, ¿no? Por lo tanto, en cuanto al posicionamiento nuestro de BlackBerry y de nuestra SICAP, que como sabéis es A Capital RV SICAP, nosotros hemos comenzado a incrementar el riesgo con compañías de valor que entran en momento técnico, esas que tanto nos gustan, como os explicaba, en Europa, ¿no? En este sentido, hemos comprado Sonae, hemos comprado Motangil en Portugal, Mediaset, también hemos comprado Legnor, Meliá, también por la otra derivada, por el otro lado, tenemos una posición corta en el Nasdaq, estamos aprovechando el rebote como punto de entrada y con ello, pues hemos dejado, os diría, pues una liquidez de hasta el 40% del fondo. Vamos a seguir diversificando nuestra cartera con tamaños de posición reducidos en empresas de mucha calidad y valor, sobre todo, que por ejemplo como Covestro, como Bayer, Renault, ¿no? Yo creo que nos ofrecen mucho valor, pero todavía no tienen momento para entrar. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, ¿no? Por lo tanto, en ese 40% os digo, la liquidez se sobrepone a otros activos,
lo venimos manteniendo y nuestra extrema disciplina en este sentido a nivel operativo yo creo que es nuestro principal aliado, ¿no? En Black Bear. Yo insisto, ¿no? Tenemos muchas ideas en el radar, pero iremos entrando de manera gradual, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos comprometer el riesgo, no vamos a tratar de reducir la volatilidad en la medida de lo posible, ¿cómo os diría? Pues sin renunciar a ninguna de las grandes oportunidades que nos ofrece este mercado, no tanto en Europa como en el sector commodities en Estados Unidos, que estamos hiper metidos y tenemos el radar, la verdad que sacando humo en este sentido. He dejado en mi tribuna, la podéis buscar, un análisis buenísimo sobre la parte de commodities el lunes en mi trayectoria, bueno, lo que sabéis de la tribuna de opinión, y así lo podéis buscar. Gisela Tracini, y lo buscáis y lo tenemos por ahí. ¿Se me escucha bien? Sí, que alguien me conteste porque me está pidiendo la plataforma operativa y no sé si se me ha perdido la conexión. ¿Sí? Vale, fenómeno, gracias. Por lo tanto, os diría, como estaba comentando, ¿no? A través de las communities estamos súper metidos con el radar y como sabéis, aquellos que estáis suscritos y formáis parte del Black Whisper, siempre os estamos informando de todas las operaciones que llevamos a cabo y la verdad que esto es maravilloso para vosotros porque os resta muchos dolores de cabeza y aquí nos tenéis siempre que lo necesitéis, ¿no? Por lo tanto, Asset Allocation. Os decía, Melia, valor en momento Sonae, aquí os dejamos los gráficos, ya los veréis más adelante, ¿de acuerdo? Motan Yield, tenemos Mediaset, que además la estuve comentando en Intereconomía el otro día. Si alguno quiere, puede buscar el podcast en la página de Blackbird. Y Asset Allocation, al final, es importante, ¿no? Que lo tengáis en cuenta, porque en cuanto a nuestra distribución de activos, como podéis ver, sigue estable. Estamos marcando un 30% de la inversión en renta variable, un 20% en renta fija, un 5% en materias primas y un 20% en activos monetarios, ¿no? Yo creo que los activos alternativos supongan el 25% de la cartera es claro. En nuestro caso se debe a la búsqueda de oportunidad en la volatilidad, como os explicaba al principio, ¿no? Y este mes, la verdad es que no hemos propuesto cambios, ya que estamos pensando, como os decía, ir invirtiendo parte de la liquidez en materias primas y en renta variable Europa. Yo creo que especialmente os diría que lo vamos a hacer en fondos mixtos flexibles que nos permitan esa adaptabilidad, adaptarnos a las circunstancias del mercado, como os he explicado, porque la verdad que es fundamental, ¿no? Aquí tenéis un poquito el resumen de nuestro asset allocation, que es fundamental que lo tengáis en cuenta. Y llega el momento de decir, Gisela, ¿y en Blackbird Funds, en dónde estáis? ¿Qué habéis añadido a la shortlist? Pues fondos recomendados, señores. Cartesio y, que es, bueno, hay muchos técnicos que lo conocen como el Pareto Equity. Nosotros le llamamos Cartesio y, la verdad que ahora os explicaré un poquito en qué se basa, qué hace la gestora. Y para ponernos en situación, pues el Pareton Equity es la denominación luxemburguesa, ellos lo llaman así allí, pero bueno, a nivel comercial, pues como sabéis, os dejo la ficha. Está aquí, ¿vale? Para ponernos en situación un poco de la gestora y un poco de por qué hemos escogido Cartesio en general, ¿no? Esta gestora que se fundó en 2004, se fundó por, si mal no recuerdo, Cayetano Cornet, Álvaro Martínez y el señor Bertrán, Juan Bertrán, son socios y gestores desde el inicio y a nosotros nos encanta eso, ¿no? Que los propios fundadores formen parte de los proyectos, así que ya sabéis cuál es nuestra baza en ese aspecto. En Blackbird somos así y la verdad que siempre intentamos alinearnos con esas gestoras. Yo creo que Cartesio en este sentido destaca pues por unos principios básicos pues muy marcados, ¿no? Que han perdurado a lo largo de estos 14 años que llevan operando. Y estos, pues os diría, en este sentido, más allá de las fichas de los fondos, pues esta filosofía que me gusta a mí, pues, por ejemplo, parten de el compromiso con el resultado de la gestión, ¿no? Estás invirtiendo ellos todos sus ahorros en el fondo y es un compromiso que lo hemos reflejado en el código de conducta que está depositado en la CNMV, ¿no? Y en los estatutos de la sociedad hemos accedido a ellos y la verdad que hemos comprobado que así es. Y partiendo de esta base, nos gusta porque yo creo que su voluntad de proteger el capital se obtiene a través de una gestión flexible y dos fondos de inversión nada más, ¿no? Para simplificar la gestión y tener en ese sentido la concentración de los gestores en su trabajo, que al fin y al cabo pues es asignar capital en uno u otro, ¿no? Y su estructura de comisiones, la verdad, las fijas y variables son reducidas, yo creo que son claramente pues un argumento que explica el compromiso de los fundadores
y ello nos agrada, como decimos nosotros, igual que nos mantenemos. Nosotros tenemos nuestro dinero en nuestros fondos y eso hace que, evidentemente, las comisiones sean muy bajas, porque no nos vamos a tirar piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, Cartesio yo creo que hace gala de una gestión extremadamente metódica, ¿no? Muy lógica, en este sentido, muy racional, ¿no? Su nombre yo creo que es, por lo tanto, una declaración de intenciones, ¿no? Está haciendo de su filosofía de inversión un modelo extremadamente cartesiano, está huyendo de las complicaciones y de los riesgos notables que, como podemos analizar y hemos analizado, ¿no? Yo creo que priorizan la estrategia de valor a la de crecimiento y esto yo creo que buscan calidad en los negocios es muy bueno, ¿no? Y preferentemente yo veo negocios tradicionales dentro de estos fondos y es algo que también nos gusta. Por otro lado, pues destacaríamos, os diría, yo creo que buscan inversiones en empresas mid cap y large cap, tienden a buscar empresas con reducido apalancamiento, cosa que también nos gusta, ¿no? Son carteras, pues, ¿qué os voy a decir? Relativamente concentradas en 30 valores aproximadamente y nos gusta bastante, ¿no? En cuanto a la renta fija, en este sentido, pues os diría que se proponen carteras ampliamente diversificadas, ¿no? Con preferencia por la liquidez, como es nuestro caso también en BlackBerry, elevado dividendo y riesgo crediticio bajo. Nos gusta. Para renta fija no pediremos más. Yo creo que en ese sentido se hacen ajustes de la duración con futuros del Bund o del T-Bond americano para reducir la volatilidad. Poco más que añadir en este punto, ¿no? Como podéis ver, la verdad que lo vemos bastante correcto. Otra particularidad que creo que os gustará saber es que sus dos fondos, en este sentido, aquí tenemos el I, ¿vale? Pero luego está el X, siguen mucho esta línea, ¿no? Hoy vamos a ver, como os decía, el más agresivo, muy nuestro estilo, que es el Y, el I, le llamamos Cartesio I, o en su denominación, como os decía, Pareton Equity. Lo podéis buscar, esta ficha que os he puesto es la nuestra, pero bueno, lo podéis buscar vosotros y ver que todo está más que parametrizado. Este fondo, pues, tiene como objetivo, yo creo que de inversión, la revalorización del capital en términos reales a largo plazo. No está intentando superar la relación riesgo-rentabilidad, como sabéis, del índice MSCI, Pan-Euro, como base, esa es su base, y la verdad es algo que nos parece bastante favorable, ¿no? Yo creo que su lema es claro y está dispuesto en este sentido a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer pues una protección adecuada al capital, ¿no? Esto lo aplaudimos mucho. Básicamente, como podéis observar, en este sentido, se invierte en renta variable en un número reducido de valores, como os decía antes. Está bajo una exposición variable, de renta variable, mejor dicho, de entre el 0 y el 100% del capital, es decir, pueden estar en 0 o en 100% invertidos en bolsa, lo cual es súper flexible, se adapta muchísimo como buscábamos en un inicio y os comentaba, y con un máximo permitido del 40% en mercado no europeo en divisa no euro, ¿no? Esto también es muy bueno. El máximo que tienen abierto en divisas no euro es del 20%, el resto, en tal caso, pues como os decía, se cubriría mediante coberturas, que es lo que solemos hacer, ¿no? Aquí tenéis todas las métricas, desde graficadas hasta porcentuales y pesos, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Por lo tanto, el Cartesio I para mí no es un fondo de renta variable al uso, es un fondo mixto, flexible, súper adaptable, es capaz de asumir riesgos, yo creo, en condiciones de estabilidad y crecimiento económico, pero también es capaz de buscar refugio en momentos convulsos, como ahora, ¿no? Por las cualidades que os he ido comentando. Pues oye, ¿qué os queréis que os diga? A mí me encanta esta flexibilidad, nos encanta esta posición adaptable sobre el riesgo. Sí que es cierto que no veremos al Cartesio I en la primera línea de rentabilidad en los mercados alcistas, pero a largo plazo nos va a ofrecer probablemente un nivel de rentabilidad bastante adecuado a las circunstancias de mercado y considero que actualmente encaja con lo que estamos buscando. Refugio en cuanto al riesgo y muchísimo sentido común. Yo creo que en ello Cartesio es todo un ejemplo, tanto el X como el Y, pero nosotros, como sabéis, nos gustan la caña y estamos con el más arriesgado. Por lo tanto, como siempre os decimos, ¿no? Buscamos fondos de inversión que compartan nuestros valores y filosofía, básicamente que sean súper transparentes, que rehuyan de esos tan quemados conflictos de interés que os decía al principio, y Cartesio cumple de sobras con todos los principios de Black Bear Funds y por este motivo pues forma parte de nuestra B-Funds Shortlist, ¿no? De nuestra shortlist que denominamos, como os decía, B-Funds Shortlist, por si la queréis pedir a nuestro equipo, os la harán llegar.
Más datos, pues, ¿qué deciros? ¿Qué tenemos por aquí? Pues, como veis, tiene una exposición a la renta variable del 48%, está en liquidez en este sentido en un 52%, la verdad que nos parece bastante correcto. Sus principales posiciones son Glencore, KPN, tenemos Merlin, tenemos Prismian, Pinfra, pero siendo, esto sí es importante, Glencore la principal apuesta del grupo con un 2,3%, ¿no? Del fondo. Yo creo que el bajo tamaño en estas posiciones principales, en esta posición en concreto, yo creo que me refleja la política conservadora del fondo que os hemos comentado, ¿no? Estos pesos, como os decía, es importante tanto por distribución de sectores como regiones, como riesgo y rentabilidades acumuladas y trimestrales, es fundamental para hacer de un fondo, para ver que un fondo pues sigue con tu filosofía de inversión. Rentabilidades, hablando, que es lo que nos compete un poquito, al final es lo que buscamos, ¿no? Pues desde su creación, el Cartesio I yo creo que ha logrado un rendimiento anual máximo del 20,5% en 2013 y un rendimiento negativo máximo en 2008 de un menos 14%, pero este año su índice, su comparable, se desplomó un 42,5%, por lo tanto, ojo, porque ello la verdad que nos demuestra el buen hacer de la gestora, ¿no? Aquí lo podéis ver también la parametrización de esto, ¿no? Por otro lado, yo creo que destaca por haber cerrado en negativo únicamente 3 años en toda su historia, que fueron 2008 con un menos 14,2, como os decía antes, 2011 con un menos 5 y el año pasado en un menos 4,9, cerrando en positivo el resto de los años, lo cual también aplaudimos y nos gusta bastante. Concluyendo, un poquito para terminar un poco lo que viene siendo la conclusión de BlackBerry. Yo creo que este es nuestro análisis en cuanto a este fondo. Y con este tipo de análisis, ¿qué intento llegaros a transmitir, ¿no? Con este tipo de análisis, yo creo que nuestra misión en BlackBerry es cambiar lo establecido. Lo vamos a hacer y lo hacemos. No pretendemos hacer las cosas mejor que nadie, ni analizar este fondo y creernos más que nadie. Como podéis ver, he hecho un speech del fondo bastante claro. Yo creo que lo que pretendemos al final es involucrarnos e involucrarnos, ¿no? Que entendáis las cosas, que entendamos las cosas juntos, ser partícipes de esos fondos desde la transparencia, por tanto os he dicho las cosas buenas como malas. Si hubiera muchas malas, no lo tendríamos en la shortlist. Necesitáis mucha información y entendiendo, yo creo que la filosofía de inversión de cada gestora, podemos haceros llegar el por qué nosotros la tenemos en cartera. No olvidéis que siempre os digo que para nosotros nuestro legado es lo que será recordado, por lo tanto quiero que tengáis todo lo mejor de BlackBerry y de nuestra cabeza a vuestra disposición, ¿no? Y yo creo que en este sentido tenemos una responsabilidad, porque creo que con Marc, que lo compartimos siempre, asumimos cambiar un sector que ya de forma creo que ha quedado bastante obsoleto, y en ese sentido lo hemos hecho y lo estamos haciendo, ¿no? Aquí os he dejado una frase, que esta frase es de Peter Lynch, hay mucha gente que la usa, pero no es de Peter Lynch. Tener paciencia, señores, es muy importante, tanto para la parte de fondos como de bolsa, como de cualquier cosa que hagáis en la vida. Y nada más, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde, esta bonita tarde, espero que os haya gustado, espero que os guste que yo esté en los seminarios, aunque me falte esa comunicación no verbal. Sin más preámbulos, vamos a pasar al turno de preguntas y a ver qué tenéis para mí, o sea, qué dudas tenéis. Y voy a leeros, si me dais un minuto, os doy tiempo para que me escribáis esas preguntas y para terminar lo que viene siendo pues un análisis que yo creo ha sido bastante completo. Si tenéis cualquier duda, mi equipazo queda a vuestra disposición. Tenemos, yo nunca hablo de la parte, digamos, de BlackBerry en cuanto a lo que necesita el cliente. Me refiero, pues, si es BlackBerry Research, si es BlackBerry Fans, ya llamáis si os apetece. Y si no os apetece, pues os espero en la próxima con muchísimas ganas, de forma gratuita, de forma abierta y aportando un poquito de buen hacer a este sector. Nada más, espero las preguntas. Bueno, es muy complicado, tengo tantísimas preguntas que es muy complicado abrir cada una de ellas. He visto muchas interesantes.
Darme un segundo. Bueno, Raúl, en este sentido, a ver, que estoy leyendo para ver si alguna de ellas también se sucede con lo que tú estás preguntando. Bueno, contestando un poco a tu pregunta, dame un segundo, que voy a abrir los gráficos. En este sentido, pues te diría, Raúl, la corrección que creemos que aún le falta a Estados Unidos, yo creo que parece más que probable que se produzca en caída de precio o en tiempo. En este sentido, como bien comentas, ¿no? Nosotros no lo sabemos exactamente, pero los precios sí que incorporan, como te explicaba antes, un nivel de saturación muy peligroso, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es que estoy de acuerdo con la pregunta que me ha hecho Raúl en este sentido, si nos parece que caigan en precio o en tiempo, ¿no? Estoy de acuerdo en que te diría que simplemente en la parte del margin depth que os contaba antes y la parte de sobrevaloración que es tan peligrosa, si seguimos en este sentido la regla de la alternancia, yo creo que podemos pensar que en 2015 vimos un mercado lateral, si abrís el gráfico, así que probablemente yo creo que ahora deberíamos tener un mercado con una corrección en precio más que en tiempo. Antes estaba dudando en qué punto lo haríamos, pero creo que es en precio más que en tiempo. No sé si te he respondido bien en ese sentido. Voy a tomarme el tiempo para responderos claramente. Vamos sobre la marcha, así que no hay ningún tipo de prisa ya, los que os queráis quedar y yo contenta. ¿Te he respondido, Raúl? Vale. José Luis me está preguntando, me dice que hablamos que en Europa no estamos positivos. Bueno, os voy a leer directamente la pregunta, si os parece, ¿no? ¿Qué se debe producir para que cambiéis vuestra opinión al respecto? Yo creo que es una buenísima pregunta, José Luis. No hemos cambiado, la verdad, nuestra opinión. Como has visto en los gráficos, por ejemplo, que teníamos antes aquí os lo voy a poner, tanto de Meliá como Mediaset, como Mota o Sonae, ¿no? En ese sentido, estamos buscando valor en momento. Y sí que es cierto que en Europa estamos viendo indicios positivos de suelo secular, en ese sentido a nivel técnico, pero mientras que en Estados Unidos siga esta enorme divergencia en el ciclo económico y bursátil, seguimos bajistas. Pero en Estados Unidos, tenéis que entender que eso es muy importante, en Estados Unidos. No, el problema es que a veces el riesgo es quedarse fuera, ¿no? Y en Europa tenemos empresas, como os decía antes, como Covestro, como Renault, os he mencionado también a Bayer. Cuidado, ¿no? Porque se me ocurre también Southern Cooper también. No sé, hay un montón de ideas que tenemos básicamente porque hay ofertas de valor muy interesantes que están entrando en momento, ¿no? Y simplemente nos adaptamos a lo que vemos y ya está, ¿no? Pero el criterio es vender activos caros en debilidad y baratos en fuerza. Blanco y en botella. Es raro, pero tenemos que hacerlo así. En este sentido, no sé si te he contestado, José Luis, pero básicamente esa es nuestra posición, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Te he contestado, José Luis? ¿Tienes alguna otra duda en este aspecto? ¿Sí? Vale. Puedes preguntar sin miedo, no hay problema. José Ignacio nos dice, según tu opinión, ¿qué cotización debería alcanzar el Nasdaq para considerar que el impulso bajista ha quedado abortado? Pues, ¿qué te diría? Los niveles actuales son ya niveles máximos de corrección, ¿no? En estos niveles se debate la pauta entre lo que supone una corrección, te diría, y la vuelta al rango. Así que el momento es determinante. ¿Qué te voy a decir? Seguramente el 7.250 es el nivel máximo, pero vamos, en ese sentido creo que está claro que el rebote es contundente y no vamos a hacerle ascos a cambiar de opinión. No, no, para nada, no somos nada hipócritas en eso. Pero como te decía anteriormente, lo que está sucediendo ya sucedió y entre dejar de ganar o perder mucho nos decantamos por la prudencia, básicamente. No sé si te he contestado, José Ignacio. Gracias a ti. Antonio nos está preguntando, a ver, Antonio, la tendencia este año es una gran incertidumbre en los mercados a nivel global. ¿Y cuándo no lo es, Antonio? Siempre lo es, ¿no? La verdad es que el tema actual es que el Nasdaq sigue sin sanear sus excesos y Europa trata de arrancar ahí en un mercado alcista que, bueno, como os comentaba, no el suelo. Esta controversia, pues no recordamos haberla vivido antes, por lo menos yo, la verdad. Pero estamos convencidos, yo creo que de que lo vamos a
a ver, lo que lo tenemos que hacer, que vivirlo, ¿no? Yo creo que comprar activos baratos, como os decía antes, que entran en tendencia y vender activos inflados que tratan de corregir, es la pauta, y hacerlo de manera gradual, como os decía antes, con paciencia, con disciplina, es la norma, ¿no? Si lo hacemos así, yo creo que tendremos buenos resultados, pero sabemos que es un entorno de mercado en el que el ratio de acierto se reduce, o al menos debería, vaya, así que muchísimo cuidado. No sé si te he contestado, Antonio. Antonio dice, perdona por mi gran ignorancia. No, 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 no. Detesto que digáis esto. Yo hace muchísimos años fui a una conferencia de una persona que admiro mucho en Londres y dijo, no hay pregunta tonta. Me encantó esa frase. No hay pregunta tonta. Nadie nace aprendido y me encanta que me hagáis todo tipo de preguntas. Para eso estamos, para eso hemos dispuesto nuestro tiempo hoy y la verdad que tengo toda la tarde para estar aquí con vosotros. Vamos a intentar acotarlo, pero bueno, no hay pregunta tonta, así que muchísimas gracias a vosotros. Jair nos pregunta, ¿cuándo se considera que una compañía tiene valor pero aún no tiene momento? Pues cuando está en tendencia bajista y en aceleración. Por ejemplo, Renault es un claro ejemplo, o Covestro también lo es, ¿no? Para hacértelo fácil, que rebotan pero sin marcar suelos sostenidos, ¿no? Protegemos el riesgo de seguir cayendo en este sentido, estamos pagando un precio más caro, pero asegurando que la estructura alcista es alcista. No sé si te he contestado, Jair. Básicamente es en esos puntos. Espero que me contestes. Bueno, voy a ir pasando a la segunda pregunta. Si tienes alguna duda al respecto de esta, me lo escribes. ¿Sí? Vale. Gracias a ti. Carlos, Blackbird 100%, ¿eh? Carlos, tú, no puedo decir apellidos, ya os he dicho por el tema de protección de datos, pero te agradezco que sigas aquí con nosotros. ¿Por qué fondos mixtos y no uno bueno de renta fija y otro de renta variable en el porcentaje adecuado? Básicamente, Carlos, te lo digo porque la mezcla de conceptos a veces es contradictoria, ¿no? Nosotros tenemos un modelo, la verdad, que trata de ampliar los riesgos en mercados sanos y reducirlos en mercados peligrosos. O cada gestor tiene su idea y nosotros como tal tenemos la nuestra, ¿no? Si entras en un fondo puro, entonces a veces te comprometes con un folleto y yo pienso que es mejor confiar en una filosofía de inversión, ¿no? Nuestros principios, la verdad, que parten del compromiso y de la filosofía de inversión y nos gusta hacerlo así, ¿no? Por otro lado, te diría que no me gusta la gestión pasiva, ¿no? Te lo explico de otra manera. Imagínate que tenemos un fondo de renta fija que cae un 1% y una renta variable que se desploma un 60%. Pues no veremos que la cartera cae un 30% si tenemos un 50% en cada fondo. Veremos que en un fondo perdemos un 60% y podemos caer en la tentación de vender en mínimos, ¿verdad? Pues al final, por poneroslo fácil, sabemos que esto es un juego emocional y si podemos controlar la volatilidad de cada fondo, pues mejor. Nosotros lo que queremos en Blackbird Funds, queremos que sea una referencia y lo será. Si somos capaces de ser responsables con los ahorros de nuestros inversores, por deciros algo, pues no trataremos de ser los más rentables cada año, trataremos de ser los que tienen más sentido común. Y dicho lo cual, lo que te he explicado antes, sentido común, no puesto que nuestra cartera no es de 100 metros lisos, ¿no? Es una maratón, siempre lo decimos así, con Marc. La vida es muy larga y en mercados sanos iremos a por todas, absolutamente, pero ahora es lo que corresponde. Flexibilidad, protección, sentido común, sentido común, sentido común. La codicia ahora mismo no nos puede matar. Así que, en este sentido, ¿qué decirte, Carlos? Me estoy enrollando mucho contigo, pero bueno, yo te invito al próximo webinar y en él os explicaré un tema que estamos trabajando a fondo, que este fin de semana he expuesto, como os decía antes, en mi tribuna, que creo que Marc os ha comentado por encima, que es el tema de las commodities esta semana, y allí vas a ver cómo tenemos pensado ampliar el riesgo. Pero pensamos que es pronto todavía para rotar hacia el ciclo, así que tranquilidad, pero estamos convencidos de que lo tradicional se va a imponer a la novedad. ¿Cuándo? Pues cuando el inversor americano reciba ese escarmiento que decimos. Así que invitado estás y te tomo la palabra para que vengas. ¿Vale, Carlos? ¿Te he respondido? Bueno, Carlos, bueno, espero que me digas si te he respondido bien. Si no, me preguntas. Luego voy con los apuntes que me estáis haciendo, pero quiero responder a la gente que se ha quedado sin responder. Es que hay muchísimas preguntas, pero bueno, voy escogiendo un poco aquellas que voy viendo un poco a ojo, ¿vale? Juan Carlos nos dice, ¿qué opinas de la gestión de Indexa o Finicens en la gestión de fondos con algoritmos de RoboAdvisor? Bingo, tenemos línea bingo y todo aquí con esto de EVA. ¿Son de fiar los algoritmos que no conocemos los clientes y el asesoramiento financiero es limitado a una serie de preguntas sin tener en cuenta la evaluación macroeconómica? Bueno, básicamente
RoboAdvisor, señores, esa es la pregunta. Yo, en BlackBerry no creemos en la gestión pasiva por un motivo, y es lo que comentaba antes lo que le comentaba antes a Carlos. Es que cuando entramos en gestión pasiva o bien contratamos un robot, al final está sujeto a que no entremos en pánico. Y una gestión sobre productos de gestión pasiva se convierte de facto en gestión activa. Es decir, que la esencia de la gestión pasiva es comprar un ETF y dejarlo de por vida. Claro, hacerlo ahora, tras 10 años de subidas, pues es un error, yo creo, igual que comprar a un ETF sobre el IBEX, que cotiza en el mismo nivel que en 1998. Podría estar bien, sí, pero es que lo digo en el 98 porque me sigue sorprendiendo que estemos en ese punto. Nosotros creemos en la gestión activa de calidad y en ese sentido, la gestión activa es de calidad, diría, cuando no hay conflictos de interés, pero está claro que el ETF es un excelente producto y estaría muy bien, la verdad que sí. Tengo muchísimas preguntas. Antonio también nos habla de, ¿ya pasó la fiebre de las criptomonedas o todavía es un mercado en el cual hay rentabilidad? Antonio, no nos gustan las criptos, de momento si no hay regulación no entramos en ellas. Lo hemos dicho mucho antes de la caída y lo seguiremos diciendo. Por otro lado, bueno, me habéis comentado que sí, que no, dame un segundo. Aquí Raúl nos comenta que está agradecido por el seminario, que justamente esos análisis de fondo son un aprendizaje que complementan todo lo que aprendéis en el máster. Muchas gracias, Raúl. La verdad que lo intentamos complementar de todas, desde todas las líneas de negocio que tenemos, que cada vez serán más. Y, por cierto, tenemos muchísimas novedades para este 2019 que os encantarán. Todo, lo vamos a copar todo al final para daros lo mejor en un broker de traders para traders. Y eso creo que es maravilloso. Bueno, creo que os he respondido en global un poco a todos porque hay preguntas repetidas en cuanto al contenido. Si no es así, mañana os contestaremos por email cuando repasemos las preguntas. Mi equipo lo hará. Si os pido desde aquí, equipazo, que me echéis una mano, evidentemente siempre desde mi punto de vista, me las pasarán a mí. A veces es muy complicado seguir el chat porque hay tantos comentarios que algunos se nos escapa. Así que os pido disculpas si se me ha escapado alguno. Os prometo que mañana intentaremos contestaros desde BlackBerry. Y nada más, muchísimas gracias a todos, me ha encantado compartir este ratito con vosotros. Sois grandes por el mero hecho de intentar hacernos grandes a nosotros y nada más, el placer siempre es mío porque estoy leyendo los comentarios, gracias a vosotros y nada más, muy feliz tarde.